Buenas noches, espero se encuentren todos muy bien. Estamos ya en esta última semana. Me gustaría, sin embargo, revisar en la siguiente un repaso general. Para esto, pues sería igual que en las otras sesiones, indispensable que ingresaran a ella. Eh, el día de hoy tampoco se tiene quórum en la sesión. Voy a proceder con el tema correspondiente a esta última semana en cuanto a los bloques del libro de texto. Y como comentaba, muy probablemente la próxima semana se tenga un repaso general, únicamente para reforzar los temas, dar instrucciones finales y poder cerrar entonces el tetramestre. Esta sería la segunda parte del bloque 7. Analizas la estructura y el desarrollo económico y político de la población, una continuación a lo que revisamos en la sesión anterior. Tenemos entonces que la economía que se lleva a cabo entre países en todo el mundo está conformada o se ha hecho valer de los llamados bloques económicos. Estos son un conjunto de países que se asocian para impulsar el intercambio comercial entre ellos. ¿Qué beneficios tienen? Bueno, que los países asociados entre sí tienen menor costo de importación, de exportación, de aranceles, es decir, de impuestos que se tienen normalmente cuando hay un intercambio de materia prima, servicios entre un país y otro. Sin embargo, estos bloques económicos llegan a establecer acuerdos que permiten que estos costos sean mínimos, que sean más bajos de lo regular o cuando se llevan a cabo en cuanto a países que no se encuentran dentro de los bloques, facilitando y propiciando así el comercio entre estos países. Tenemos diversos bloques económicos alrededor del mundo, entre diversos países, pero entre los más destacados son los de Mercosur, los de la Unión Europea y los de el TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es el que nos competiría como integrantes de este bloque que abarca a los países de Canadá, Estados Unidos y México, siendo parte de estos de América del Norte. Como comentaba, estos bloques económicos tienen beneficios en cuanto a la importación, exportación o intercambio de servicios entre los países que los integren. ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se definen estos bloques económicos? Bueno, de acuerdo a lo determinado como Estado-región, estas, este término trata de definir a las agrupaciones que como resultado de la conformación de bloques económicos internacionales ha dado lugar a la globalización económica. No necesariamente involucra países que comparten fronteras, sino que involucra países con características económicas parecidas, tanto en mercados como en productos y consumo. Lo que veíamos en la diapositiva anterior en cuanto al TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sí establece un tratado, un bloque económico entre tres países fronterizos, Estados Unidos, que tiene frontera con Canadá y que tiene frontera con México. Sin embargo, esto no es una regla, se puede estar llevando a cabo esta interacción o la conformación de estos bloques económicos en países que no estén fronterizos, pero que tengan economías similares, por ejemplo, que tengan una economía basada en algún producto, en algún bien, en algún servicio, por ejemplo, países agricultores, países ganaderos, países que tengan eh, una base de la economía sentada en algún metal, en algún, por ejemplo, en petróleo, etcétera. Entonces, no está delimitado
por la cercanía de los países, mucho menos por la lejanía, ni se da exclusivamente entre países que estén siendo frontera con otros, sino que es libre, puede ser, bueno, definido obviamente por los países participantes, qué países estarían ingresando a formar qué bloque económico. Esto se da como respuesta a la globalización. Tenemos que la globalización es un proceso histórico que surge del resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Conforme vamos avanzando en la tecnología, nuestro interactuar con otros países, con otras personas, otras culturas, pues ha ido incrementando. Entonces, la cuestión económica también se ha beneficiado, hay más interacción, hay mayor cambio. Ahorita tenemos, por ejemplo, podemos comprar cosas de China que nos llegan en algunos meses, a veces semanas, cosas europeas, estadounidenses. Entonces, este intercambio entre bienes, productos, servicios, pues han ido dando lo llamado como globalización. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través de comercio y los flujos financieros, como hay un intercambio ya no solamente con personas del mismo país, sino que se realizan transacciones, interacciones en cuanto a personas que no necesariamente debemos de tener una empresa, sino como consumidores podemos comprar a otros países que se encuentran lejanos y que, pues bueno, tienen una mejor oferta en algunas ocasiones. Entonces, propiciando así el comercio y los flujos financieros con otros países. Existe lo llamado como tratados internacionales, siendo estos acuerdos que se llevan a cabo entre diferentes naciones, que son celebrados por escrito entre los diversos estados, teniendo en cuenta estados como países diferentes, y que se utilizan para el desarrollo y la ejecución de tareas específicas. Estos tratados internacionales van a generar un acuerdo de voluntades entre dos o más estados, es decir, entre dos o más países, implicados en documentos en los cuales se consigna por escrito obligaciones y derechos para jurantes, lo que da una mayor credibilidad y seguridad, así como regular la conducta entre estos. Es decir, estos tratados son como contratos que se firman entre diversos países que permiten establecer las reglas de comercialización para establecer precios, para establecer acuerdos. Hay algunos que incluso limitan a un país a proporcionar sus bienes o servicios a otros países diferentes a los que se establecen los tratados. Algunos limitan el tope o establecen el tope más bien de los costos de los servicios, de los costos de los bienes, de los materiales. Muchas veces estos tratados pues se ven implicados en algunas cuestiones de diversa naturaleza, por ejemplo, que benefician o se ven cuestionados, vaya, como que benefician a países de alta talla, es decir, países con mucha o con mayor economía y que perjudica a países con menor economía. Sin embargo, pues bueno, esto va a depender mucho de qué tratado estemos hablando y de qué se esté estableciendo en cada uno de ellos. Existen dos tipos de tratados internacionales, de orden formal, que son aquellos tratados multilaterales. Las reglas son aceptadas por la mayoría de los estados o países. Estados bilaterales que obligan a dos países a respetar ciertas reglas. Y de orden material, los tratados, contratos que se realiza un negocio jurídico que engendra prestaciones recíprocas entre los estados, es decir, entre los países, pero cada uno persigue objetivos diferentes. Y los tratados normativos que tienen por objeto formular una regla de derecho y se caracteriza porque la voluntad de todos los que firman tienen idéntico contenido, es decir, buscan un mismo fin.
Sin embargo, bueno, no solamente todo está basado en la economía. Tenemos también algunos otros aspectos, por ejemplo, los que se cubren por organizaciones mundiales, por ejemplo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, algunas otros que respalda por ejemplo, cuestiones de respeto, cuestiones de seguridad, cuestiones que tratan con el correcto desarrollo de la humanidad, los derechos humanos y más. También tenemos organizaciones, por ejemplo, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que se encarga, como su nombre lo dice, de amparar, de revisar, de velar por la cuestión de la salud en todo el mundo. La ONU es una organización que fue fundada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y se inició con la participación de 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional. Esta se encarga de fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora de nivel de vida y los derechos humanos. Es decir, la ONU interviene, no puede obligar, no puede a ejecutar acciones en otros países porque no corresponde, se respeta la soberanía nacional de cada uno de los diferentes países, pero mediante sugerencias, mediante tratados, mediante esa intervención, estaría buscando el llegar a un equilibrio, a buscar que existan relaciones, como aquí se comenta, de amistad, es decir, relaciones que favorezcan a las naciones en las cuales existe algún conflicto armado, en las cuales existan diferencias. Han sido contadas, sí, las veces que se han solucionado de forma pacífica, pero no son nulas, es decir, se ha logrado de alguna manera que la intervención de la ONU en conflictos armados, en diferencias entre naciones, pues se solventen gracias a o como parte de su intervención. Y bien, esto era lo que teníamos pendiente. Cerramos con esto los temas de nuestro libro de texto. Quedaría al pendiente de alguna duda. Estamos ahorita con cuestionario. Vamos a revisar la siguiente semana un repaso general. Les pido muy atentamente que pudieran ingresar a la sesión de la siguiente semana para aclarar cualquier duda que tengan y estarían ya también teniendo las indicaciones para el trabajo final. Entonces, si no hay más, pues me despido por lo pronto. Seguimos sin tener quórum en la reunión, pero bueno, espero se encuentren muy bien. Nos estamos viendo en la próxima semana. Que tengan muy buena noche.